Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Nada más que tenemos un pequeño inconveniente, que nos vamos a quedar de vigilia. Pero yo sé que el pueblo del Señor, cuando se trata de vigilia, se alegra más todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. Tiene que ser la fiesta hasta el final, amén. Así que mis hermanos diáconos, esté ordenando por allí, evite que por ahí estén, a no ser que ya se quieran retirar. Bien, mis amados hermanos, quisiera que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Mientras buscan en la palabra de Dios, saludo a todas las iglesias que han tenido a bien estar también en esta fiesta, a todos los pastores, todos los miembros. Que Dios les bendiga a todo aquel que nos está visitando. Amén. Isaías capítulo 61. ¿Lo encontraron? Se pone en pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, bendito Dios, te damos las gracias por este precioso momento y tiempo. Ayúdanos, bendito Padre amado, poder escudriñar tu palabra. Háblanos a través de ella. He aquí, bendito Dios, nos has bendecido, Dios de la gloria. Estás hablando a través, Dios de la gloria, diferentes medios. Mas he aquí, Dios de la gloria, que esta palabra, conforme a tu propósito en este día, quede sembrada en cada corazón, y conforme a tu propósito también, oh Dios de la gloria, haya la recepción en cada vida para que dé su fruto a su tiempo. Gracias, bendito Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por este precioso momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hagan uso de los asientos. Le decía que vamos a estar en vigilia, y el otro problema era, si no hacemos vigilia, lo entregamos cortado. ¿Qué prefiere? ¿Quiere vigilia? ¿Lo cortamos o lo hacemos completo? Bien. En este día vamos a ver por el tema bienaventurado el que le conoce. Amén. Bienaventurado el que le conoce. El profeta Isaías, mis amados hermanos, 700 años de la venida de Cristo, él dio esta palabra. Y estaba anunciando de que Jesús iba a venir sobre esta tierra. Y en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16 al 19, ahí habla cuando Jesús lee el rollo y le da cumplimiento a esta bendita palabra de Dios. Amén. Pero aquí en esta palabra, en el capítulo 61 versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y dice: me ungió. Y dice: y me envió. Me ungió y me envió. Cuando el Señor unge, cuando es ungido, quiere decir que está preparado. Amén. Lo preparan para el trabajo que le viene. Y luego dice: y me envió a predicar. ¿A quiénes? A nosotros. Vamos en este día a centrar el mensaje en la iglesia. Unos estuvimos abatidos, quebrantados, otros cautivos y otros presos, ¿verdad? Esa era la condición en la cual nosotros nos encontramos.
Pero dice la palabra que el Señor vino para predicar a los abatidos, para darle buenas noticias a aquel que está abatido. No sé en qué condición Dios te encontró a ti, pero lo que sí sé es que el Señor te dio buenas noticias, te dio esperanza, te dio una palabra de esperanza para que un día subas a aquella nueva Jerusalén. Amén. No sé si estuviste quebrantado, o eras uno de los cautivos o uno de los presos. No sé en qué condición Dios te encontró a ti, pero quiero decirte que eres bienaventurado si tú lo conoces. Amén. Porque muchas veces, mis amados hermanos, el evangelio, cuando se distorsiona, se predica solamente una parte, la parte en la cual donde el Señor viene, te salva y te lleva al cielo. Pero nos evitamos del camino, nos evitamos del proceso que el cristiano tiene que pasar. Mi amado hermano, aquel que el Señor lo toma por hijo, mi amado hermano, es necesario que también lo procese. Y en esta palabra nosotros encontramos el propósito por la cual Cristo vino a esta tierra. Amén. Por eso es que dice, al principio dice, me enviaron a predicar, a darles buenas noticias al abatido, a darle, a vendar las heridas de aquel que está quebrantado en el corazón, a libertar a aquel que está cautivo y abertura de la cárcel a los presos. Pero note esto, no dice allí que a los presos los va a sacar de la cárcel, dice que les va a abrir la cárcel. Amén. Dice también que a los que están cautivos les va a publicar libertad. No dice que los va a liberar, les va a publicar libertad. Al que está abatido dice que le va a dar buenas noticias. No dice que le va a quitar su abatimiento, sino que le va a dar buenas noticias. Y al que está, dice, quebrantado, dice que no dice allí le va a sanar su corazón, dice le va a vendar su corazón. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Que el Señor nos da su palabra, pero depende del corazón del hombre el poder recepcionar lo que Él nos está dando. Por eso el nombre del mensaje, bienaventurado el que le conoce. Bienaventurado, dichoso, feliz es el hombre que logra entender el propósito por la cual Cristo un día lo llamó. No te llamó para que seas evangélico, Dios te llamó para que seas su hijo, para que un día tú y yo estemos allá arriba en aquella patria celestial, en la nueva Jerusalén. Amén. Miren lo que dice en el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Somos bienaventurados porque el favor de Dios vino sobre nosotros y nos lleva a tomar una decisión. Porque aquí el Señor dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad, el año de la gracia, pero también viene a proclamar el día que, ¿qué dice allí? ¿Qué día? De la venganza del Dios nuestro. Y en el libro de Apocalipsis habla de 21 juicios, ¿verdad? Pero hoy estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Gracia. Gracia para que hoy, mi amado hermano, si tú no conoces a Cristo, si tú hoy día eres un invitado que entiende bien por qué Cristo vino. Cristo vino para darnos una esperanza y escapar del juicio venidero. Cristo vino para darnos vida. Cristo vino para restaurar nuestras vidas, porque nos encontrábamos o abatidos, o quebrantados, o cautivos, o presos. Pero de allí vino Cristo para sacarnos. Y aquel que oye la voz de Dios escapa del juicio venidero. Aquel que oye la voz de Dios escapa, sale de allí. Pero hay algo más, mi amado hermano, que ahí la palabra dice, estoy avanzando, estoy corriendo rápido. En el mismo capítulo, en el mismo versículo 2, dice de esta manera: dice, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuáles son los enlutados, mi amado hermano? ¿Por qué Cristo dice, me ungió Jehová, me ha enviado a dar esta palabra, me ha enviado a los quebrantados, me ha enviado a los abatidos, a los que están en la cárcel, a los que están cautivos, para que tomen una decisión, que escapen del juicio venidero? Y luego dice, a consolar a todos los enlutados.
Mire que hay una diferencia entre la primera parte y la segunda, porque la primera dice a los abatidos, a los quebrantados, a los presos. Pero en la segunda parte, cuando habla de los enlutados, dice a todos. ¿Quiénes son entonces los enlutados? Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mi amado hermano, cuando el apóstol Pablo predicaba un mensaje de la cruz. Predicaba un mensaje que si quieres llegar allá arriba, tienes que morir primero. Amén. Muere. Por eso es que él mismo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo aquel que quiere aquella vida, y todo aquel que quiere escapar de aquel juicio, tiene que nacer de nuevo. Tiene que morir primero para que pueda nacer de nuevo. Y eso se llama para nosotros: niégate a ti mismo. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Aquí vemos, mi amado hermano, que el Señor no hace excepción. Dice a todos los que están enlutados, yo he venido para consolarlos. En otras palabras, Dios va a estar aquí con nosotros. Él es nuestro mejor amigo. Amén. Pero el mejor amigo no nos quita el luto que va a venir. Porque sabe una cosa, para la carne no le gusta lo que tiene que dejar. Amén. El Señor viene y te dice: mira, libertad que está cautivo. Sí, pero ahora ese cautivo tiene que morir a ese viejo hombre. Amén. Tiene que morir. Y miren lo que sigue diciendo más adelante. Luego dice, en el versículo 3 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. En el versículo 2 decía a todos los enlutados, ¿verdad? Pero en el versículo 3 dice a ordenar. ¿Sobre quién tiene autoridad el Señor? A ordenar. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? ¿Qué dice el Salmos 87 versículo 2 y versículo 3? ¿Quiénes son los de Sión? Sión era una ciudad, pero ¿qué representa? Mire lo que dice ahí: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se ha dicho de ti, ciudad. ¿De quién dice allí? ¿Ciudad de quién? De Dios. Cuando se refiere a Sión, ¿a quién se está refiriendo aquí? Cristo vino para darnos a nosotros salvación. Y cuando se refiere a Sión, ¿a quién se está refiriendo? A su pueblo, a su iglesia, a los suyos, y sobre los suyos tiene autoridad, de tal manera que dice que vino a ordenar a aquel que está afligido. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es de esta manera. Jesús dijo: en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. ¿Pero qué más dijo? Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Ahora mire lo que dice aquí la palabra: que se nos va a dar gloria. ¿Cuánto nos gusta la gloria? ¿Y a cuánto nos gustan las cenizas? Para que haya gloria, primero tiene que haber ceniza. Y para que haya ceniza, primero tiene que haberse quemado algo. Mi amado hermano, dice la palabra de Dios que Job dijo de esta manera: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos. Pero ¿dónde estuvo primero Job para que luego diga: mas ahora mis ojos te ven? Me dice la palabra que estaba en las cenizas.
¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es experto para levantar del polvo a aquel que quiere levantarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere tener una relación tan cercana con su iglesia. Mi amado hermano, conocer a Cristo no es solamente venir y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Ese es el primer paso, pero de ahí en adelante Dios se va a hacer real a tu vida cuando ya no quepa en ti tu capacidad, cuando ya no sea en ti tu capacidad, sino que ya te rendiste, no puedes más, estás en la ceniza. De allí Dios te va a levantar. No hay nada, en la ceniza se quemó. Es como cuando Moisés, mi amado hermano, estando ya en Egipto tenía todo, pero luego 40 años en el desierto, cenizas, nada, para que recién el Señor lo levante. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Nos quiere dar gloria, amén, nos gozamos por la gloria, pero para que haya gloria, ya le dije, tiene que haber primero ceniza. Y luego dice, óleo de gozo en lugar de ¿qué? De luto. El que está en luto tiene que haber perdido algo, ¿o no? Tiene que haber perdido algo. Porque mire, mi amado hermano, cuando alguien está en ceniza, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Aún el enemigo se va a burlar de ti. ¿No dice la palabra que cuando lo veían a Job, qué decían de él? Los jóvenes, ¿qué decía Job? Se burlan de mí. Su mujer, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Sus siervos, ¿dónde estaban sus siervos? Y sus amigos, ¿qué le dijeron? Pecador, por eso te está pasando esto. Mi amado hermano, no era pecador. El Señor lo quería llevar, lo quería promover a un mejor nivel, quería darle gloria. Mi amado hermano, iglesia de Cristo, debemos de entender, conoces a un Dios vivo, pero ese Dios vivo te va a llevar al nivel donde tú digas, ya no puedo más, para que entonces reconozcas que Dios sí puede en ti. Por eso es que dice la palabra, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Dios quiere que le conozcamos, sino de que Dios vamos a predicar, de que Dios vamos a anunciar, de que Dios vamos a glorificar, a darle la honra. Luto dice, ¿verdad? Cuando se perdió algo, cuando no hay nada. Como cuando aquella mujer estaba de luto. Su marido era un profeta, ¿recuerda? Y la había dejado endeudada. Lo único que tenía esta mujer eran cenizas en su casa, hermano. Pero Dios estaba listo allí para hacer milagros. Un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dios viene, nos libera, pero nos lleva ¿a dónde? Al evangelio de la cruz, muerte. Y luego de ahí, ¿dónde te lleva? A ese proceso, conocerle a Él. Y en ese proceso, mi amado hermano, de conocerle a Él, el que está con espíritu angustiado, ¿cómo se sentirá? El que está en el luto va a tener que llorar, y el que está en las cenizas se va a sentir fracasado. Pero si tú no te saliste de la mano de Dios, espera que viene gloria, viene alegría y viene gozo. ¡Aleluya! Dios sí tiene reservado esas cosas preciosas. Mis hermanos decían aquí que Dios sí quiere bendecir a su pueblo. Claro que sí, Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él primero. Mi amado hermano, dice la palabra que los discípulos, cuando estaban en alta mar, cuando estaban en aquella tormenta, se preguntaron, ¿y quién es este? ¿Le conocían a Jesús? Pero ya habían dado con Él. Ya le habían dicho, Señor, yo te seguiré.
Ya habían respondido al llamado. Pero cuando estaban en la tormenta, ¿qué decían? Señor, ¿que no te da cuidado que perecemos? ¿No te da cuidado? Levántate, Señor. Y el Señor se levanta y manda, ¿verdad? ¿Y ellos qué dicen? ¿Quién es este? Pregúntale al hermano que tiene la par. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Aquel que es capaz de haber dependido de Dios cuando Él lo levantó de las cenizas, ese sí lo conoce. Aquel que salió de aquel luto, ese sí lo conoce. Aquel que salió de ese espíritu angustiado, ese sí lo conoce. Porque la primera parte vino para todos. Estabas preso, se te anunció la palabra, se te abrió la cárcel, saliste tú al encuentro de Cristo. Sí, primera parte, pero todavía no lo conoces. Dios quiere ser conocido. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de las circunstancias en las cuales el hombre ya no tiene el control. Porque cuando nosotros estamos en control, dice la palabra, que hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios está en control, me dice la palabra de Dios, que es como aquel cuando es joven se ciñe y se va donde él quiere, ¿verdad? Pero cuando este ya es viejo, ¿qué pasa? Otro viene y le ciñe, otro viene y lo lleva. Así es aquel que es nacido de Dios, es guiado por el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Es guiado por el Espíritu de Dios, pero no puede ser guiado por el Espíritu de Dios a menos que no haya la ceniza, a menos que no haya el luto, a menos que no haya ese espíritu angustiado. Mi amado hermano, tú estás en las manos de Dios, pero ¿por qué el Señor quiere llevarnos por ahí? Un día, hablando de otro tema, el pueblo de Israel quería ser libre, ¿verdad? Quería estar en la tierra que fluye leche y miel. Clamaban, dice la palabra. Querían estar allá. Dios también quería llevarlo allá. Pero donde no estaban de acuerdo era en el camino. Porque el Señor, el camino que tenía preparado era el desierto. Donde habían alacranes, culebras, donde no había comida, donde no había agua, donde no había nada, donde iban a aprender a depender de Dios. Nosotros queremos el cielo, ¿verdad? Amén. Dios también quiere el cielo para nosotros. Dile, hermanito que está a su lado, el problema es el camino, dile. Porque en el mundo tendréis aflicción. Ese es el Dios que quiere darse a conocer a tu vida. Ese es el Dios que quiere darse a conocer a tu vida. Tú eres su hijo, mi amado hermano. Dios te ama. Dice la palabra que Dios dio testimonio de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ese hijo amado en quien Dios tenía complacencia, un día clamaba y decía: Padre, si es propicio, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Y el Padre hizo silencio y permitió que él beba la copa. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo seamos salvos. Y de la misma manera, usted quiere ir al cielo, yo quiero ir al cielo, debo de morir. Puedo, aunque yo clame, el Señor no me va a librar de esta copa. Por eso es que el Señor le dijo: ¿ustedes pueden ser bautizados del mío bautismo? Sí, le dijeron. No sabían lo que estaban hablando. ¿Y pueden beber de la misma copa? Sí, le dijeron, también de la misma copa. Ellos pensaban que era la copa que el Señor tenía allí. No era eso. El bautismo, muerte. Copa, sacrificio. Amén. ¿Conocemos a Jesús? Bienaventurado es aquel que le conoce. Mire que los enemigos, cuando veían a los de Israel hacer levantar sus murallas, en Nehemías 4 del versículo 2 y 3, me dice ahí la palabra que ellos hacían burla de ellos y le decían: a ver si pueden levantar de las cenizas esas piedras que fueron quemadas. Dile, hermano que está a su lado: yo soy una piedra viva. Yo soy una piedra viva.
y el Señor me va a edificar en su templo, dile. Pero nos van a tener que labrar. Cuando el espíritu está angustiado, duele. Mire, mi amado hermano, uno de los apóstoles que se recostaba al pecho de Jesús. Si lo conoces, ¿cuál es su nombre, verdad? ¿Quién es? Juan. ¿Qué dijo el Señor de él? Si a mí me place que esté viva hasta cuando yo venga, ¿verdad? ¿Sabe qué le pasó a este hombre? ¿Dónde recibió la revelación? ¿Dónde él tuvo la gloria? ¿Dónde él pudo ver la gloria de Dios? ¿Dónde? ¿Recostado en el pecho del maestro o cuando estuvo en la isla? ¿Sabe que en la isla de Patmos lo trataron de quemar 6 veces en aceite? ¿Lo trataron de quemar allí vivo? ¿Cómo estaría ese hombre en su corazón? Hablarlo es fácil, el libro de Apocalipsis. Sí, pero usted no sabe lo que pasó a ese hombre para que reciba el libro de Apocalipsis. Mi amado hermano, tú no sabes lo que él vivió allí. Lo metían y lo sacaban, no podía morir. ¿Sabe por qué? La gloria de Dios sí lo cubría, porque lo estaba preparando para mostrarle después su gloria. Y así lo dice la palabra, que él vio aquel Dios todopoderoso resucitado, ¿verdad? Cuando él volteó y dijo, para ver el que le estaba hablando, dijo, dice la palabra, cayó como muerto. Pudo contemplar en la gloria de Dios. ¿Usted cree que Juan no se gozó cuando veía todas esas maravillas? La nueva Jerusalén. Usted sabe que él no sintió alegría después de todo ello, pero primero que tuvo que pasar. Dile, hermano, que está a su lado, ¿qué estás pasando tú? De repente solamente te queden cenizas. De repente tu matrimonio esté en cenizas. Ya tu esposo se recasó, se fue con otra. Para ti el mundo te dice no hay esperanza, y aún los hermanos que no conocen a Jesús van a decir no hay esperanza. Pero para el Dios que vive, aún de las cenizas puede levantar nuevamente ese matrimonio. Para el Dios que vive, aún de lo que está muerto lo puede levantar. ¿No lo pusieron a Ezequías ahí en el valle de hueso seco? Pero ¿cuál es el propósito? No se preocupe, vamos a cortar la vigilia. Versículo 4, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué el Señor hace que pasemos esto? Dice, versículo 4 dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán asolamientos primeros y restaurarán. 3 palabras específicas: reedificarán, levantarán y restaurarán. Reedificar. Algo donde ya un día hubo una edificación. No hay nada. Dios te quiere llevar a vidas que muchas veces no tienen esperanza. Por eso es que nos hace pasar a nosotros aquello. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas y le hables al otro, hablarás de un evangelio vivo, que es poder de Dios. No una letra muerta, sino un Cristo vivo, que aunque lo veas en escombros, en ruina, dirás, en Dios hay esperanza. Así estaba yo, pero Cristo me levantó. Dios quiere que lleves un mensaje de convicción, un mensaje vivido, un mensaje con testimonio. Por eso es que dice allí, primero el luto, primero la ceniza, primero el espíritu angustiado, y luego cuando tú veas que ya no puedes, ahí aparece el Señor para llenarte de gloria, de gozo y de alegría. ¿Para qué? Para que lleves gloria, gozo y alegría a restaurar a otras vidas. No llevarás el evangelio con espíritu angustiado. Tú angustiado y el otro angustiado, los dos angustiados, ¿qué se dirán? Aquí estamos angustiados. No llevarás el evangelio de carga, sino llevarás un evangelio en la cual le dirás, no te preocupes,
de allí el Señor te va a levantar. De esperanza. No le dirás, mira, ven a Cristo, se te acabarán todos sus problemas. Le vas a decir, no te preocupes, mi hermano, que mientras más problemas hay, más derechito te vas para arriba. Porque más el Señor te está dando oportunidad para que le conozcas. A través de aquellas cosas el Señor nos da oportunidad para que nosotros le conozcamos quién es el Dios a quien usted y yo servimos. Dios se quiere mostrar a su pueblo, a su iglesia. ¿Por qué la iglesia del primer siglo era una iglesia poderosa? Mira, hermano, es que se derramó el Espíritu Santo. Sí, se derramó el Espíritu Santo, pero esos hombres eran hombres que pasaban latigazos, hambres, persecuciones, y en todo ello no abandonaban a Cristo. Y por eso es que ellos, donde quiera que andaban, siempre llevaban alegría. Pablo, después de haber sido azotado, estaba cantando himnos. Ese es el evangelio que Dios quiere. Pero hay unos hermanos en este tiempo que apenas el hermano le chanca el callo, ya no quiere venir al culto. Apenas que el hermano lo miró mal, ya no quiere venir al culto. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que le conoce a Cristo, que sigue a Cristo. No está siguiendo al hermano, no está siguiendo a la hermana, no está siguiendo al pastor, no está siguiendo una congregación. Está puesta su mirada en el autor y consumador de la fe. Y aquel que tiene la mirada ahí es porque ya pasó el proceso. Pero dile, si te duele el callo, todavía te falta pasar por la ceniza, mi hermano, dile. El caballo, cuando lo están amansando, el chúcaro. Pero una vez amansadito, mi amado hermano, lo puedes aplastar bien el lomo, no pasa nada. Ya no hace nada. Así lo palmea el que va a montarlo. Así lo hace. Pero cuando está recencito, apenas le hace así, pega el salto. Dice, se parece a ti, dile. No le digas, hermano, no le digas. Es que Dios quiere llevarnos, mi amado hermano, a conocerle a Él. Ese es el evangelio. Por eso es que Pablo decía, el evangelio de la cruz. Yo no me propuse saber otra cosa, dijo él, sino a Cristo y a este crucificado. Y a la iglesia le decía, ¿quieres ir al cielo? Tienes que morir también conjuntamente con Cristo. Y ahí duele, hermano, cuando te comienzas a quemar todas esas impurezas. Duele la carne, dile, hermanito, duele. Cuando pierdes la idolatría en la cual estabas metido, tu negocio y cualquier otra cosa por allí, duele. Cuando alguien viene y te golpea y hace que tu espíritu quede angustiado, duele. Duele, ¿sabe por qué? Porque tu corazón estaba allí. Y por eso es que el Señor te lleva a que te despojes. Porque el Señor lo llevó por el desierto. Ahí no había ajo, no había la cebolla, no había nada de lo que estaban acostumbrados a comer en Egipto. Los llevó por ahí para que se despojen. Te va a llevar por ahí, me va a llevar por ahí para que me despoje. Y ahí voy a llorar. Y ahí usted va a llorar. Por eso es que dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Y bien fácil se las hemos peloteado al que está predicando la palabra. Y amado hermano, predicar es fácil. Siembra la palabra en ti, te va a hacer llorar. Siembra la palabra en ti, y cuando digas niégate a ti mismo, vas a tener que llorar. Y ahí es donde Dios quiere moldear nuestra vida. Con regocijo vas a cegar el día que te digan, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí saltarás y te regocijarás. Ese sí será tu fruto. Porque aquí, aunque ganen muchas almas, son de Cristo, no son tuyas. No vaya a ser como aquellos pastores que creen que son suyas las almas. No te vayas de mi iglesia, porque maldición cae sobre ti, fuego del cielo. Ya se creen Elías. No, las almas son de Cristo. Ese texto habla de ti, habla de mí. Ve, a todos los hombres Dios los quebrantó. Mira a dónde lo llevó Dios a David. A la ceniza también. Él
Cuando estaba solo, se sintió acompañado, 400 hombres con él, que más adelante usted los conoce como los valientes de David. Pero ¿sabe qué pasó con los valientes de David? Cuando perdieron su mujer y sus hijos, ¿qué hicieron los valientes de David con David? ¿No dice que lloraron hasta que le faltaron la fuerza a los valientes? Ay, estaban con espíritu angustiado. ¿Y qué es lo que hicieron en ese momento? Cogieron piedras y dijeron: matemos a David. ¿Y qué hizo David? Ay, Jehová, ayúdame, no le dijo. Sí, Jehová también tenía una piedra. Dice la palabra que David fue y se fortaleció en la presencia de Dios. Ahí donde Dios te quiere llevar, ni tu pastor a veces te va a hacer caso, mi amado hermano, porque ahí donde es tu batalla, eres tú y Dios. ¿Y sabe para qué? Para que tú aprendas a depender del Dios vivo. Ese es el mensaje, mi amado hermano. Por eso es que Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a esto les anuncio, para que luego puedan ir y reedificar, levantar y restaurar. Y eso está bueno, esa es la obra. Pero miren lo que sigue diciendo: y vosotros seréis llamados, versículo 6, ¿qué dice allí? Sacerdotes de Jehová, ministros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya le dije, pasamos el proceso. No sé en qué nos encontraron: abatidos, quebrantados, cautivos, presos, no lo sé. Pero de ahí nos llevaron a una decisión, y la decisión era escapar del juicio. Pero de allí nos llevaron ¿a dónde? A consolarnos, porque íbamos a tener luto, ¿verdad? A las cenizas. Y de allí recién dice: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿A quiénes Dios les va a llamar en el libro de Apocalipsis? Lo que dice allí: reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y habla a su iglesia. Aquello Dios lo quiere para toda su iglesia. Dice todos. Sí, lo quiere para todos. Lo que pasa es que hay un problema, hermano, que la palabra dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con los que no entraron? ¿Querían o no querían? Sí querían, pero ¿por qué no entraron? Acá me dice: vosotros seréis llamados, ¿cuándo? Cuando paséis por las cenizas, cuando vayas y reedifiques y levantes y restaures, cuando pases por el luto, cuando pases por el espíritu angustiado, vas a ser llamado. Ya lo pasaste, vas a ser llamado ministro de Jehová. Dice: y comeréis las riquezas de las naciones, lo que está por venir, y con su gloria seréis sublimes. ¿Y cuál era la parte que nos tocaba sin Cristo? Aquí viene: en lugar de vuestra doble confusión, eso era lo que nos tocaba, doble confusión y doble deshonra, os alabarán sus heredades, por la cual sus tierras, dice, poseerán doble honra, y tendréis gozo, ¿qué dice allí? Y tendrán gozo perpetuo. ¿No lo dice en el libro de Apocalipsis? Ya no habrá más llanto, lágrimas, dolor, se acabó. Es el tiempo de gozarse en la presencia de Dios. De eso está hablando. Por eso es que dice: mire, mi amado hermano, ¿cuál es el propósito? Ay, hermano, que me llame ministro. No, ese no es el propósito. El propósito está en el versículo 10. Mire lo que dice allí. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió. Diga, me vistió. Repítalo otra vez: me vistió. Creo que tal le falta la cena ya. Me vistió con vestidura de... ¿Con qué nos vistieron? ¿Con qué vestiduras? Ya no es las marcas, ¿verdad? Ya no son las marcas reconocidas. ¿Con qué vestiduras es acá? Una vestidura de salvación. Y luego dice:
y me rodeó de manto de justicia. ¿Se tardará Dios de hacer justicia a los que claman de Él de día y de noche? ¿En qué condición estaba la viuda cuando el Señor dio esa palabra? En una condición en la cual había un juez injusto, pero había una viuda que estaba clamando. Pero mientras el juez permanecía duro su corazón, ¿cómo estaba el corazón de la viuda? ¿Por qué clamaba de día y de noche? Dígale, hermano, que está a su lado, porque había angustia en su corazón. Había angustia en su corazón, por eso es que clamaba de día y de noche. Y Dios le dio justicia. Cuando estás ahí en la ceniza, ¿verdad? Ahí el Dios de justicia te rodea su justicia. Cristo Jesús, la justicia. Amén. Pero luego dice, como a novio me atavió. Qué hermoso, ¿verdad? Qué cambio de vestidura. De la ceniza a estar vestido como novio. Pero ese vestido cuesta caro. Dile, hermano, que está a su lado. Cuesta caro. A veces ni siquiera paga la inicial y ya estás pensando irte de la iglesia. Dile. Ni paga la entradita y ya estás queriéndote ir. Dice, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Ese es el propósito de Dios. A veces predica solamente el evangelio, donde estás bien vestido, donde tienes todo, donde todo va bonito, donde un Dios de poder hace milagros. Sí, mi amado hermano, también creo en el Dios que hace milagros. He visto milagros, he visto cosas preciosas que Dios ha hecho. Pero una cosa sé por la palabra, que todo aquel que es su hijo, Dios va a tener que llevarlo a morir, ese viejo hombre. Porque por voluntad propia no queremos, o no, dile al hermano. Por voluntad propia nos cuesta. No queremos, pero Dios nos lleva a un punto donde tiene que matar la autosuficiencia. Si no, pregúntale al hijo pródigo, ¿cómo predicaría después? Seguro que era uno de los mensajes que decía, hay que ser empresario, nosotros también jóvenes, no hay que depender ya de los ancianos. Me imagino que llevaba ese mensaje él. Y por eso que fue al papá y le pidió toda la herencia. Pero pregúntale después cómo predicaba, hermano. ¿Cómo predicaría aquel hijo pródigo? Se le acabó la autosuficiencia. Lo llevó al polvo, a desear la comida de cerdos. Mi hermano, pero Dios me ama, Dios no me va a llevar ahí. El hombre es perverso. Léalo en la palabra donde quiera que lo encuentras. El corazón del hombre es malo. Perfecto, dice Dios en sus generaciones Noé, y termina maldiciendo a uno de los 8 que se salvaron. Todos los hombres fallaron. Abraham, amigo de Dios, pero le dijo a su mujer, miente para que no me maten a mí. David, conforme al corazón de Dios. ¿Y qué pasó con David? Todos los hombres pecaron y todos los hombres tenemos ese mismo corazón, ¿no dice la palabra de Dios? Perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Y por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, te llevo por el desierto para ver lo que hay en tu corazón. Nos va a llevar por allí, porque hablar es bien fácil, contigo Señor hasta la muerte, pero cuando viene lo difícil, ya no queremos hasta la muerte, ¿verdad? ¿Sabe por qué nos lleva ahí también el Señor? Para enfocarnos en una dependencia total a Él. Él y solo Él. Ya no vas a depender del otro. Maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es aquel que confía en Dios. ¿Y sabe por qué ese hombre confía en Dios?
porque le conoce. Sabe que Dios es fiel, no le va a fallar. Dios no te va a fallar, Dios es fiel. Pero allí, en medio de ese dolor, te va a fortalecer en la fe. No serás igual. Por eso es que el Señor nos lleva por ahí. Se va a revelar a nosotros, va a demostrar su poder, para que recién seamos, como dice la palabra ahí, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios nos pasa por ese proceso como el oro. ¿Sabe para qué? Para que seamos para su gloria. ¿Sabe por qué? Cuando un hombre es tratado, siempre reconocerá esto, que aunque lleva un tesoro dentro, sabrá que él es el vaso de barro. Y ese hombre siempre le va a dar la gloria a Dios. Y esa mujer siempre va a glorificar a Dios. Para que la excelencia del poder, dijo el Señor allí, no es de nosotros, sino de Dios. La excelencia, a eso el Señor nos lleva. Pero ese es el Evangelio. El Señor ungió. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Señor fue ungido. ¿Para qué fue ungido? Para que un día pueda decir, consumado es. Muerte. Y un día pueda levantarse y diga, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dígale, hermano, que está a su lado, ¿y para qué crees tú que Dios me ungió a mí? Porque tú eres un ungido de Dios, sí, pero ¿para qué Dios te ungió a ti? ¿Para qué nos ungió el Señor? ¿Para llevarnos a dónde? A morir. Y luego seas levantado irreprensible para la gloria de Dios. Aleluya. Ponte de pie, mi amado hermano. Vamos a gozarnos. Pero si alguien este día vino cargado con alguna enfermedad, que sientas que estás en cenizas, en angustias,